So, to get into the message, Entonces, para entrar al mensaje, I want to give a review from this morning. solo vamos a hablar un poco de lo que hablamos esta mañana para los que no estaban. So, we're in the morning, we began a 3-part message, Entonces, esta mañana comenzamos con un mensaje de 3 partes and we talked about topics from Romans 1 through 5. y hablamos de varios temas del Romanos capítulo 1 hasta el 5. And we're discussing our relationship with God. Y hemos estado hablando de la relación que tenemos que tener con Dios. So, go ahead and open your Bibles to Romans 6 for Entonces, tonight. ahora usted va a ir y va a abrir su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6. And let's pray. Y vamos entonces a orar. Lord, I just want to ask that you would speak to us tonight. Padre, yo te quiero pedir que tú nos hablas a nosotros esta noche. Lord, for those of us that were here this morning, Para eso que estuvieron aquí en la mañana, that we would be able to build on what we learned. que podamos aprender y construir de lo que aprendimos. And for those that weren't, Y por los que no estaban, that they would be able to jump right in and hear from you. para que puedan escuchar de ti inmediatamente. God, I just pray that you'd set me aside Y yo te voy a pedir, Dios, que tú nos pongas aparte, and speak to us tonight. pero que seas tú el que hablas esta noche. Amen. Amén. Okay, so this morning, Esta mañana, we built the foundation of who God is and who we are. entonces, hablamos en cuanto a la fundación de quién es Dios y lo que somos nosotros. So God is a perfect, loving, holy God. Entonces, Dios es un Dios amoroso y santo, ¿verdad? And we are sinful humans. Y nosotros somos seres pecaminosos. Even at our best, we do a lot of wrong things. Aún en nuestro mejor día hacemos cosas malas. And with all the bad that we do, Y con todas las cosas malas que hacemos, we treat God poorly y a veces tratamos a Dios pobremente, in our unrighteousness. aún en nuestra propia justicia. And this leads us to reject God in many different ways. Y a veces esto nos lleva a rechazar a Dios de muchas formas. But only through salvation that Jesus offers Pero solo a través de la salvación que el Señor Jesucristo ofrece, can we be in a right relationship with God. entonces podemos estar en una relación correcta con Dios. And we talked about how this relationship Y hablamos de cómo esta relación brings peace and grace, trae paz y gracia rejoicing and hope, y trae gozo y esperanza. and the Holy Spirit, Y el Espíritu Santo entonces, and the assurance of salvation. y la seguridad que tenemos en la salvación. The last thing for the review, Y entonces lo último que vimos en la mañana, we're asking very simple questions each day. estuvimos preguntando cada sesión, ¿verdad? Algunas preguntas para la redundancia. This morning was who, Entonces esta mañana hablamos de quién tonight is what. y ahora vamos a hablar del qué. So you see on the screen there, Y entonces usted ve aquí en la pantalla atrás, what does a life look like as a follower of Christ? cómo es que la vida como seguidores de Cristo, cómo es esa vida. And what is our identity ¿Y in cuál Jesus? es nuestra identidad entonces? And I think this fits really well because in our conversations today with the young adults, Y entonces esto se amolda bien porque hoy de esto mismo hablamos en nuestras conversaciones de la mañana. many people were talking about next steps. Entonces muchos en estos testimonios cuando estábamos hablando hablan de los próximos pasos. I'm hoping tonight God will teach us the next thing. Y espero que esta noche Dios entonces nos muestra otro paso. So let's get into it. Entonces vamos a entrar ahora al tema nuevo. So the end of Romans 5, Entonces al final del Romanos 5, it teaches us that God's grace abounds in our lives. entonces habla de la gracia de Dios, cómo se refleja realmente en nuestras vidas. Verse 20 and 21 say, Y entonces dice la Biblia en Romanos 5, 20, 21, está ahí todos los versículos, dice la Biblia, pero la ley, hablando de la escritura, se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
So, a common question that people ask, Es una pregunta común que las personas preguntan, if we are completely and fully forgiven, si entonces ya estamos totalmente perdonados, can we just do whatever we want? podemos hacer lo que queramos. Do we even have to follow God if we already have our salvation? Entonces tenemos que seguir siguiendo a Dios si ya tenemos la salvación. Well, the Bible answers this Entonces la Biblia enfáticamente responde esto. in chapter 6, verse 1 through 2. Y luego se adelanta ahí un capítulo más, Romanos 6, 1, 2, dice la Biblia, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta Pablo. ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? So we learn two things from this. Entonces acá podemos por lo menos aprender dos cosas. The first thing, La primera cosa, we can actually take advantage of God's grace. podemos entonces abusar de la gracia de Dios. Think of God as the most faithful friend that you've ever had. Entonces, usted tiene que pensar tal vez como manera de ejemplo, como a Dios, como alguien que es un amigo muy fiel. With salvation, He won't leave you, and He's forgiven you of all Y wrong. entonces, a través de la salvación, Él nunca te va a dejar y va a estar siempre ahí a tu lado. And every time you keep doing wrong, He ca- keeps forgiving. Y cada vez que tú haces algo incorrecto, lo que Él hace es que te perdona. Esa es la naturaleza. The second thing we learn Pero la segunda cosa que aprendemos is positionally, we are dead to sin. es que posesionalmente ya estamos entonces muertos al pecado. This means that in God's eyes, you are not seen as a sinner. Y entonces lo que esto significa es que ya Dios con sus ojos no te ve como un pecador, Because you're covered by Jesus. porque ya tú estás cubierto por Jesucristo. Even though you're still a sinner in your flesh. Aún así que cuando tú sigues cometiendo pecado. So here's the thing. Entonces así es que funciona. Knowing that God's grace covers us from everything, Entonces sabiendo que la gracia de Dios nos cubre de todo, that should make us not want to sin. eso más bien nos debe causar a nosotros no seguir en el pecado. When we remember how much He went through for us, Entonces, cuando nos acordamos de todo lo que Jesucristo sufrió por nosotros in His terrible sacrifice and y death, el sacrificio terrible de su muerte, we realize that our sin takes advantage of His grace. y entonces lo que vemos es que es nuestro pecado, que más bien toma la ventaja de toda la gracia que nos ha dado, no es justo. It abuses His mercy and His forgiveness. Y esto significa que abusamos no solo de la misericordia de Él, pero sino de la gracia. With our friendships, we know when someone is kind to us, Y entonces, por ejemplo, a través de nuestras relaciones, tú puedes ver cuando alguien es buena gente contigo y cuando no, ¿sí o no? we all know we all know not to abuse their kindness. Entonces, nosotros sabemos cuando no abusamos o no abusamos de esta gracia, ¿verdad? But yet we do that with God all the time. Pero no lo hacemos con nuestros amigos, pero sí lo hacemos con Dios. So, when we truly understand what we have in Christ, Entonces, cuando nosotros verdaderamente hemos entendido lo que tenemos con Cristo, it should change our perspective. debe cambiar la perspectiva. So Romans 6 through 8, Entonces, si lees en Romanos 6, del versículo 6 al 8, you want me to read both? Dice la Biblia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. so when you died and rose with Christ, Y entonces cuando usted muere y ha sido levantado con Cristo, 3 things happened. han pasado entonces en este momento tres cosas.
And this is coming from right in the verses. Y eso viene de ahí, de estos versículos que acabamos de leer. Your old self died. Su viejo hombre muere, el que era usted antes. You became free from sin, Usted ahora viene libre del pecado and you gained new life. y ahora usted tiene vida nueva. So, Entonces, let's talk about this freedom. vamos a hablar de esta libertad. Verse 20. Versículo 20. Verse 20 says, El versículo 20 dice entonces, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. so this verse is past tense. Y entonces este versículo está escrito en pasado, ¿no? This is who the people were before Christ. Esta es para las personas que estuvieron antes de Cristo. When they were serving sin, Entonces, cuando ellos le estaban sirviendo al pecado, they were free from doing what was right. estaban libres entonces de hacer lo que era correcto. And this is an interesting way for the Bible to say Y this. entonces esta es una forma interesante de cómo la Biblia describe esto. There wasn't even an expectation for them to do what was right. Entonces, en ellos no había ni siquiera una expectación de hacer cosas correctamente, Because they didn't even have the capability. porque ellos ni siquiera eran capaces de hacer esto. But this verse here says that they were free. Entonces, este versículo, el 6:20, dice que eran libres, Free from good things, from righteousness. libre de las cosas buenas, de su propia justicia. So let me ask you guys this. Ahora, le voy a hacer una pregunta entonces. Is that freedom really free? ¿Es la libertad que tenemos, es realmente libre o libertad? And I want to share an example that will help you guys understand this. Entonces, lo que él va a hacer es dar un ejemplo de cómo es que esto se ve. So whenever I was in school, I ran cross country and track. Oh, is that right? Oh, you were like a runner and stuff like that? Yeah. That's good. Why you don't run today with me? You didn't invite me. Bueno, es que lo que está diciendo entonces es que cuando él era joven, antes estaba en el colegio, él corría y era como... So what is track in Spanish? Eliu es como... Sí, es que son los que corren, pero no así como en la calle, sino que corren en subidas, bajadas, sacate, piedra, tierra, etc. Solo para que entiendan el punto, ya. Campo traviesa, o sea, ya. So he figured out. So whenever I was running, I was in the best shape of my life. Entonces, cuando él estaba corriendo, dice, yo estaba en mi mejor forma física. I could even beat Will. Él dice que me hubiera ganado, pero yo le digo que no, pero bueno, está bien. Cualquiera puede ganar. But that was 7 years ago. Pero bueno, eso fue 7 años atrás. So now I barely ran. Y ahora soy normal. But today I can say I'm free from running. Y hoy yo puedo decir que soy libre de correr. I don't have to put my body through that pain. Ya no tengo que poner mi cuerpo a través de ese dolor. Bro, that is such a great example. Let me give you a high five. This is so good. I like that. That is a great example to illustrate Bible. Eso es un buen ejemplo para ilustrar la palabra de Dios. Uno tiene que dar ejemplos. The problem with this freedom Entonces, el problema que tenemos con esta libertad is now Will can beat me. es que ahora yo le puedo ganar a él. Now I'm out of shape. Entonces ya estoy fuera de forma, But I'm not a slave to running, pero ya no soy esclavo para seguir corriendo. but I've lost exercise. Pero ahora perdí el ejercicio. So what I want you guys to see Entonces lo que yo quiero que usted vea aquí is that some things are important to be serving. what is it? Serving. Some things are important to be serving. Ok, entonces hay algunas cosas que son importantes para ser siervos. Being free from exercise is actually bad for you. Entonces, alejarse o ser libre de hacer ejercicio es malo para su salud. It's the same way with your sin. Es la misma función con el pecado. If you're not free
from your sin, oh, wait, hang on, sorry. That people not free from their sin are free from doing the right thing. Entonces, las personas que no están libres del pecado no son libres de hacer las cosas correctas, Which is a bad thing. que es algo bastante malo. So contrast that with verse 18. Ahora, entonces, hagamos este ejemplo y lo vamos a hacer en contraste con el versículo 18, 6:18. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y la justicia, el contexto es Cristo, ¿verdad? O sea, es el que nos justifica. Ya no tenemos que hacer justicia propia. Sorry. I was explaining that word. It might be not familiar. So when we were made free from sin, Entonces, cuando hemos sido ya apartados del pecado, now we can serve the correct things. y entonces ahora podemos servir al área correcta. And this is our new purpose. Entonces, este es el nuevo propósito. For the first time ever, we can serve God in what is right because we have the capability. Ya, entonces ahora por la primera vez podemos servirle a Dios correctamente porque ahora sí somos nosotros capaces. John 8:36 tells us the same thing. Dice entonces Juan, si lees el versículo 8:36, dice, así que si el Hijo os libertare, hablando de Jesús, seréis verdaderamente libres. So if sin is like a jail cell, Ok, si el pecado, digamos, es como una cárcel, ¿verdad? Donde van los... the door has now been opened for you to leave. Entonces, esta puerta no se ha abierto para que tú escapes. But the question is, will you step out of the cell? Pero la pregunta es, cuando tú estás fuera de esta cárcel, So why does this matter? pues, ¿por qué es que esto importa aquí? Because we find out that you are a servant one way or the other. Porque usted encuentra aquí que usted va a servir a uno de los dos. You will either serve sin O usted le va a servir al pecado or you'll serve righteousness. o le va a servir a la justicia. In verse 21, En el versículo 21 de Look- Romanos 6, verse 21 and 22. entonces dice versículo 21 y 22 del capítulo 6, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación como fin, la vida eterna. So serving one leads to death, Entonces, servirle a uno, para servirle a uno, mejor es tiene que haber muerte. and serving one leads to life. Y servirle al otro lidera o nos lleva a la vida. Verse 23 says, Y si se adelanta, entonces dice en el versículo 23 de Romanos 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. this opportunity to serve a new thing Entonces, esto es una oportunidad de servirle algo nuevo. the Bible calls it a gift. Lo que esto algo es un regalo. So live as a servant of God. Entonces, tenemos que vivir como siervos libres a Dios Because your life has changed. y de Dios porque ya nuestra vida cambió. So let's keep moving into chapter 7, Ahora vea cómo progresa el libro de Romanos, and we're going to discover some more important things. porque vamos a descubrir algunas cosas importantes. So there's still a problem. Entonces, sigue ahí un problema en el capítulo 7, aunque nos movemos. The good thing is your sin was paid for, Lo bueno es que ya nuestro pecado ha sido pago. and you were made a new creature in Y Christ. usted entonces ahora ha sido hecho una nueva criatura. But your flesh didn't go anywhere. Pero tu carnalidad o tu ser no ha ido a ninguna parte, estás ahí. There's still a battle. Estás siempre ahí, ya, estás como pegado con él.
So we might understand sin and be forgiven of it, Entonces, tenemos que entender realmente lo que es el pecado, pero también lo que es el perdón. but that doesn't mean we don't struggle with it. Y eso no significa que como ya hemos sido perdonados, como que no tenemos problemas, siempre los hay. We may be serving righteousness now, Entonces, podemos estarle sirviendo ahora la justicia de Dios, estamos bien, but that doesn't mean we don't ever struggle with serving pero sin. eso no quiere decir que no vamos a seguir teniendo problemas con pecado, siempre los va a haber. In our flesh, Y en nuestra carne we will still struggle until the day we get to heaven. vamos a seguir teniendo problemas hasta el día que llegamos entonces al cielo. So please hear this. Salvation doesn't mean that you won't sin. Entonces, escuche por favor esto, pero la salvación no significa que es que usted va a dejar de pecar. It means that you don't have to sin. Significa que tú no tienes, tú tienes que, o sea, puedes elegir no pecar. Sorry. You will still fail, O sea, a veces vas a caer, but the difference is now you have a choice. pero la diferencia es que ahora tú eliges si pecas o no. So remember the jail cell Entonces, illustration. Ahora hablamos de esta cárcel, ¿verdad? Recuerda esto. The door is open. You now have the choice to walk out. Entonces, si esta puerta se abre, ahora tú tienes la posibilidad de caminar y salir fuera. And how foolish are we to choose to stay in the cell? Y realmente seríamos necios si no nos quedáramos ahí y no salimos. And we can hardly live our life without our flesh getting in the way. No podríamos ni siquiera vivir sin la carne nuestra estar en medio siempre. But that doesn't mean we should just give up. Pero eso no quiere decir que vamos a dejarlo ir y ya no importa. So here's another thing I want you to hear. Y entonces aquí hay otra cosa que yo quiero que usted lea. You are already going to sin enough in your life Y vea, usted va a seguir pecando siempre en su vida. to experience God's grace daily. Y usted esto lo va a llevar a experimentar siempre la gracia de Dios. But don't add to that. Pero no añada a esto. O sea, no abuse de esa libertad que tienes en el pecado. Like it said at the beginning of Romans 6, Y yo dije ahora al principio en Romanos 6, do not continue in sin that grace would abound. no siga pecando para que la gracia de Dios abunde. Do not continue to take advantage of God's grace. Entonces no siga abusando de la gracia de Dios. Because if we love God, we shouldn't abuse his love. Porque entonces si amamos a Dios, no podemos estar abusando de la gracia que Él nos da a nosotros. But remember, there's still a battle. Decir, what? Still a battle. Oh, battle, ok, ya, pero recuerde que hay una batalla siempre. And let's look at the Apostle Paul, Y usted puede seguir viendo lo que dice el apóstol Pablo, one of the best Christians to ever live. uno de los mejores cristianos que vivió. Dice en el Romans Yeah, 7, yeah. dice Romanos 7, 15 al 18, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. So your sin can make you go crazy. Entonces, acuérdese que el pecado que tú haces te puede volver loco It can have you going back and forth. y te puede hacer ir de un lado para otro. It can make you do things that you said you'd never do. Y entonces el pecado te puede hacer que tú hagas cosas que dijiste que nunca ibas a hacer. And it can keep you from things you said you'd always do. Y te puede mantener de no hacer las cosas que tú decías que ibas a hacer. So clearly our sin is still a problem. Entonces, claramente, lo que esto prueba es que el pecado es un problema. And I want to share an example from my life. Y entonces voy a compartir un ejemplo de la vida de él. It's another illustration. Es otra ilustración. And hopefully
it's very recent to me. Y entonces esta que voy a compartir ahorita es reciente. So hopefully it means a lot to me. Hopefully it will mean a lot to you. Entonces esto que voy a compartir ahorita significa mucho para mí o para él, porque acaba de pasar, pero espero que esto tenga sentido para usted. So do you guys know what poison ivy is? Okay. It doesn't exist can here explain. probably, but it's somewhere maybe. Oh, you saw it here? No. No, I know what it is. No. Yo no sé si hay aquí en Costa Rica, pero hay una planta en Estados Unidos que se llama, digamos, el veneno IV o algo así. Es una plantita verde y causa ahí como, ¿cómo se llama aquí? Yo no sabía que existía. Okay, then there's a thing here. Okay. Entonces, okay. It's terrible. Esa plantita verde que se llama hierba venenosa, entonces. Hiedra, es que yo no escucho. Piedra. Bueno, esa planta verde, déjalo ahí. Okay, that gives you time to process more. You got this. Let's go. So Okay, esta plantita verde. the important thing, it makes you itch Entonces hace que te pique and it gives you a bad rash y le da una roncha así por todo lado. and it spreads everywhere. Y se pasa por todas partes en su piel. I had this last week Entonces yo tuve esto la semana pasada and I'm still recovering. y todavía me estoy recuperando. Hey, So- are you going to show that picture? No. Oh, you should. Let's do If it. you want to see a photo after, I can show you. Él tiene una foto de él, de lo que está pasando con él, pero bueno. It's very gross. Entonces es horrible, es feo. Sin is like an itch. Entonces, el pecado es como rascarse. If we get into some trouble in our life, Entonces, cuando usted está pasando un problema en su vida, we can get the messy oil entonces usted puede sacar ese aceitito que sale de esa planta malévola we can get that all over our y life. usted se rasca por aquí, pero se rasca por aquí y empieza y pasa por todo lado. And it not have been a problem at the start, Y tal vez no es un problema tan grande ahí como al principio, but all of a sudden it's a terrible feeling. pero después de un rato es un tremendo dolor y sensación. And the worst part is scratching the itch feels great. Y lo peor de esto es que cuando te rascas, ahí donde pica, es lo mejor. Tú te rascas y estás como, that's good. And if you give in, the itch goes away. Y si usted deja de hacerlo, obviamente esa picazón ya se va, pero But the second you stop itching, pain happens. pero entonces cuando usted deja de rascarse, comienza el dolor ahí en ese lugar. As a kid, I got this a lot. Entonces yo tuve esto cuando era niño muchas veces. And one time I woke up in the middle of the night Y una noche yo me levanté en la noche and I was scratching myself y yo me estaba rascando ahí en la and I pierna. was bleeding. Y yo estaba ya pero sangrando. It can be that bad. Y eso puede ser así de malo. The only solution Entonces la única solución to quickly fix it y para arreglarlo fácil o rápido is medicine. es tomar una medicina. So I hope you see in our lives, this is what sin is. Y eso es como en las vidas, ¿verdad? Cuando el pecado aparece. It sneaks into our lives and takes over. Y entonces entra en tu vida y toma toda tu vida. And it's never satisfied and it leaves you in pain. Y nunca te satisface, pero al final te deja con dolor. The book of James says it leads you to death. El libro de Santiago dice que es como que te mata. And sometimes the rash even leaves scars. Y a veces esta llaguita que hace deja hasta una marca para siempre, una cicatriz. So this is our sin. Y eso es esencialmente lo que hace el pecado. But here's the medicine. Pero esta es la lección, digamos. You want me to read 19 and 20 from 7? Oh, sorry.
There you go. 24 and 25. Oh, 24, 25, ok. Dice Romanos 7, 24, 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So Jesus delivered you from your sin Entonces el Señor Jesucristo me liberó del pecado, so you don't have to serve it. ya no tiene que servirle al mismo. So we're now going to talk about this medicine. Entonces hablemos ahora de esta medicina. And the medicine, to spoil it, Y la medicina entonces para sorprender esto is Christ and the Holy Spirit. es Cristo y obviamente el Espíritu Santo que nos es dado. Romans 8, verse 1 Y entonces Romanos 8, solo el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. So you may be saved from condemnation in hell, Entonces ya estás salvo de la condenación en el infierno. ¿Ok? but you might still be at risk of making a mess in your life. Pero aún así, puedes estar en riesgo de cometer algo terrible para tu vida. The way we avoid walking in the flesh Y la forma en que nosotros evitamos estar caminando en la carne and falling into messy sin y estar entregados a pecados que realmente son malos is by walking after the Spirit. es tratando de caminar en el Espíritu. So verse 2 reminds us that we are free. Entonces, ahí inmediatamente en el versículo 2 nos recuerda que somos libres porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. So what we can learn now is how to battle our flesh. Entonces, lo que podemos aprender ahora es cómo batallar con nuestros deseos carnales. Because we have power in the Holy Spirit Porque tenemos poder en el Espíritu Santo and we have the medicine y tenemos la medicina that we didn't have before. que no teníamos antes. Whenever I took medicine for the rash, it didn't immediately go away. Entonces, antes cuando yo tomé la medicina, solo para volver al ejemplo, y yo tomaba esta medicina para esto, ese roncha no se iba, ahí estaba. But it did give me power to fight it. Pero lo que sí le daba era el poder para combatirla en ese momento. So verses 5 through 8, En el versículo 5 hasta el 8, dice Romanos 8, 5 al 8, está ahí también, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. You want me to read it all, right? Yeah. so you can see now the battle between spirit and flesh. Entonces, usted ve cómo la batalla comienza espiritualmente, pero termina con la carne. Between what God wants for our lives and what we want Y for our lives. entonces, es lo que Dios quiere para tu vida con lo que Satanás quiere para tu vida. If you're at the point in your life where you want to follow God Entonces, si tú estás en un punto de tu vida en donde tú sabes que quieres seguir a Cristo and you want to serve God, y usted quiere servirle a Dios, you must not walk in your flesh. entonces la idea es no caminar en la carne. And this is a little bit of a side note, Y esto solo es como una nota ahí al margen que usted puede tener, Romanos 8:14, but verse 14 reminds us porque el versículo 14 lo que nos recuerda es, not only are we servants, because we've been talking about serving, bueno, como hemos hablado del servicio, es que no solo somos siervos, sino but we're actually the sons of God. que somos también hijos de Dios. So
while life may be hard Entonces, así que la vida es difícil and sin may tempt you, y tal vez el pecado te está tentando, the choices you make to serve God las decisiones que tomamos para servirle a Dios as His Son como hijos is worth it for later. van a ser buenas para luego, más adelante. Verse 18, El versículo 18 dice, Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gracia venidera que en nosotros ha de manifestarse. the battle that you fight now is worth it. Entonces, la batalla que usted está peleando ahorita vale todo. Verse 22 and 23. El versículo 22 y 23 del mismo capítulo 8, para adelantar, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. So, all of creation is waiting for God to fix things. Y entonces toda la creación que usted ve alrededor está esperando que Dios arregle este problema. But we're special Pero como somos especiales, because we get God fixing us now, porque nosotros podemos permitir que Dios nos arregle ya mismo, little by little, poquito a poco, until we get to heaven. hasta que llegamos al cielo. That's good. Yeah. And I don't have this on the slides, Y, but entonces, y esto no está ahí en el PowerPoint. according to verse 28, De acuerdo al versículo 28, in summary, en resumen, it says, those that follow Christ according to His calling y entonces dice, esos que siguen a Dios de acuerdo a su llamado, have all things worked out for them. de todo les funciona para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Their path is driven by the Lord, Entonces, la vía y su camino está guiado por Dios, both good and bad. sea bueno, sea malo. And in the trials that they face, Y las pruebas que ellos pasan en sus momentos, those people let God use it for good in their lives. estas personas permiten que Dios use todo lo bueno y lo malo que pasa para bien. So, another point for you guys. Entonces, hay otro punto aquí para ustedes. As a servant of God, Así que usted le sirve a Dios como siervo de Dios. you have victory and love in Christ right now. Ahora tienes victoria en Cristo en este momento. In verse 31 and Y 32, ahí mismo en el capítulo 8 dice el versículo 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? so that's the victory that we have in Christ. Y entonces esta es la victoria que tenemos en Cristo. Let's look at the love we have in Christ. Entonces veamos el amor que tenemos en Cristo. Hey, just give me one second. Ahora dijeron en español que era la última canción que íbamos a cantar, ¿verdad? Entonces, como yo estoy a cargo en este momento aquí, la gente de la música, ahora que yo les vuelvo a decir, ojalá que vengan y cantamos esa última canción para cerrar y hacer una invitación, ¿está bien? Entonces, que se preparen y no se vayan. I'm just going to invite them to close in a song later, but take your time, finish. Yeah, we got a good time. You got plenty. So let's look at Christ's love. Entonces, vea cómo se ve el amor de Dios. In verse 35, El versículo 35 dice 8:35 Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? in verse 37 through 39. Y el versículo 37 hasta el final, antes
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiempo pasado, o sea, Cristo nos amó en la cruz. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni en la muerte, ni en la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. So I hope you see that it's so worth it to follow Christ. Entonces, espero que usted vea que es tan bello el seguir a Cristo. You get the victory and the love Usted gana una victoria y tiene el amor también. versus the sin and the pain. En vez de tener el pecado y el dolor que causa este pecado. When you compare sin, a life of sin, Y así que tú comparas una vida llena de pecado and a life of Christ, y una vida llena de Cristo, it's very obvious which is better. es bien obvio cuál es la mejor. So choose to make your identity a servant of Christ. Entonces, usted tiene que elegir en su identidad el solo seguir a Cristo. Your identity is no longer a slave to sin. Su identidad ya no está más en la identidad que tienes con el pecado. And your new relationship with God allows you the choice Y tu nueva relación con Dios entonces te va a ayudar a elegir to be a servant to righteousness. ser servidor a Dios para su justicia. And God gives you the power, love, and victory to do that. Y Dios te va a dar el poder, el amor, power, love, Victory. victoria, el poder, amor y victoria. So walk as his servant, Entonces, camine como un siervo and walk as his child, y camine como su hijo. and walk in victory. Y también camine en victoria. And if you mess up once, Entonces, si te equivocas una vez, then just choose the next time. entonces la próxima vez elija mejor. Every day we have a choice. Entonces, cada día tenemos una opción. And don't take advantage of God's grace, Entonces, no abuse de la gracia que Dios le ha dado. but instead use it De más bien lo que haga es que use esa gracia de Dios to live a life serving him. para vivir una vida de servicio a Él. You can either hold God's grace back Entonces, usted puede poner toda esta gracia de Dios y dejarla atrás. by pushing it Y away, la puede como tirar y dejarla allá afuera. or you can let it drive you forward, O la puede dejar que te lleve más adelante y que tú camines. farther than you ever could possibly think you could go. Lejos de más que usted pudiera ir. God loves you so, so much. Y Dios te ama tanto, tanto, tanto. So give that love back to him Y tú puedes darle el amor de vuelta a Él. with a life that follows him. Con una vida de la cual sigue a Cristo. And so as we wrap up today, Y así que cerramos esta noche. I want to review a couple things, Entonces yo solo quiero recordarte unas cosas. and maybe we can have some time for prayer Y así vamos a tener un momento para orar y una invitación and reflection. y reflexionar en esto. So today we talked about what life looks like. Entonces lo que tratamos de hacer es hablar de cómo se ve la vida. We talked about who, and now we talked about what. Y hablamos de quién y ahora hablamos del qué. Maybe you're someone that has never given your life to Christ. Entonces tal vez lo que pasa es que tú eres una de esas personas que está aquí hoy y nunca le has dado la vida a Cristo. You've got to start there Y tienes que entonces empezar ahí primero, to be made free from your sin. para que tú estés libre de ese pecado. If you don't have the choice yet, Entonces, si tú no has elegido todavía, then
the jail cell is still locked. Entonces, lo que significa eso es que tú estás, como decir, en una cárcel todavía, no has podido salir. So let Christ unlock that for you. Entonces, lo que tienes que hacer es permitir que Cristo sea el que abre esta cárcel para que tú puedas salir. And if you have done that, Pero si ya hiciste eso y eres salvo, then live a life choosing Him daily. lo que tienes que hacer es vivir una vida que elige a Dios todos los días. And even if you mess up in the day, Y así, aunque tú te equivoques durante el día, the next minute, el próximo minuto, He has that grace for you still. Él tiene esa gracia por ti aún. So here are some questions to Entonces, consider. aquí hay unas preguntas que puedes considerar. Are you living a life that is taking advantage of God's grace? ¿Estamos viviendo vidas que están abusando de la gracia de Dios? Have you been freed from your sin? ¿Eres libre entonces del pecado? And if you have, are you letting sin sneak into your life? Y si eres libre, ¿por qué dejas entonces que el pecado siga entrando en tu vida? Have you made yourself a servant to God? ¿Y te has hecho entonces ahora un siervo a Dios? And are you daily choosing to walk in the flesh or the spirit? ¿Y estás entonces caminando o en la carne o en el espíritu? Okay. Thank you, guys. Thanks, man. So let me close with an invitation. Entonces vamos a orar y yo le voy a pedir a la gente de alabanza que pase adelante. Y lo que quiero es que